¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Vena y estamos aquí en un episodio más. Muy contenta porque la invitada que tenemos el día de hoy ya nos había acompañado y volvió con nosotros. Ella es Rosy Briones y el día de hoy vamos a tocar un tema súper bonito. No lo conozco a profundidad, pero pues aquí tenemos a Rosy para que nos cuente el chisme completo. Y vamos a hablar sobre el proceso terapéutico o la técnica del renacimiento. Rosy, bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Venga. Bueno, el renacimiento es un proceso terapéutico psicocorporal Ah, que nos permite volver a vivir el volver a nacer. Revivir significa renacer. ok. ¿Y esto cómo pasa? Bueno, pues nosotros en nuestro cuerpo hay memorias en cada una de nuestras células. Tenemos una memoria celular, ¿sí? Desde los años, híjole, para no mentirles, es como los 40, 50 que empezaron a darse cuenta que las memorias tenían cierta reacción. Incluso hay un experimento de los más antiguos donde se pinchaba una célula y la célula se contraía, ¿no? Y entonces después trataban de acercarle la aguja y inmediatamente antes de que la pincharan se contraía. Esto es una Wow. memoria celular y eso es de los primeros años del microscopio cuando se empezó a ver la célula, Que ¿no? empezaron a darse cuenta de Pero eso. esto empezó a ver o a abrir, a tener la apertura de que había una memoria, ¿sí? Porque cuando hablamos de memoria, hablamos de recuerdos y pensamos que está acá arriba en la cabeza, ¿no? Y no, está en cada una de nuestras células, ¿sí? De hecho, por ejemplo, si alguien llega de niño y te está pegue y pegue en un lugar, ya cualquier gente que se te acerque, luego te Ajá. contraes. Esa es una memoria. Entonces, el proceso terapéutico de renacimiento que se basa en la memoria celular es que nosotros dentro del vientre materno obtenemos ciertas emociones que no conocemos el nombre. ¿Por qué? Porque somos embriones y fetos, pero que nos causa una reacción química donde nos contraemos o nos expandemos, donde el líquido amniótico se hace frío y sentimos la muerte. Y todo esto debido a las emociones de mamá. Se dice que el 50% de nuestra personalidad emocional, podríamos decir, la adquirimos de mamá. O sea, nosotros nacemos con los miedos de mamá. Y esos son los que reconocemos más y a los que reaccionamos más. Entonces, del nacimiento no solo es la memoria que está en vientre, sino cómo nacemos. Porque el parto natural es a través de la vagina y entonces el niño experimenta cambios químicos, el útero se contrae, el niño se prepara. Mucha gente piensa que es el útero exprime al niño, no. El útero se contrae para darle firmeza a los pies de los niños, del niño. El niño pone sus pies en el útero, toma fuerza en la contracción, se avienta con los pies, con los brazos y saca su cabeza, gira y sale. Uh-huh. Pero si esto no se da de una manera acorde, pues entonces hablamos de trauma al nacimiento. Y entonces ya tenemos desde ahí otro efecto traumático. El hecho de que lo jalen, el hecho de que el médico esté tenso, el que traiga un cordón umbilical, el que de repente lo programen para una cesárea cuando él no está todavía listo para nacer. Y listo, digo, es que todavía no hay una contracción para que él. Ahora se sabe que aunque sea cesárea, si las condiciones son óptimas, se le deje a la mamá llegar un poco a las primeras partes del parto, solamente a las primeras contracciones, ¿sí? Si es que se puede, ¿sí? Y ahora también se ha quitado mucho el tabú de que si hubo cesárea previa, siempre va a cesárea. No, esto depende mucho del intervalo y el primero puede ser cesárea y si después de 3, 4 años vuelve a haber un embarazo, puede nacer por vía vaginal siempre y cuando esté en las condiciones. Ahora se sabe también que para tener un parto no traumático a través de cesárea, no es parto, más bien el nacimiento a través de una cesárea, se abre
el vientre con una luz tenue, no tiene que estar el ventilador o el aire acondicionado, los murmullos. ¿Por qué? Porque el niño es muy sensible y se le trata con respeto, se le puede sacar con el amnio, se le deja un ratito y se abre despacio para que no sea tan traumático. Esto se le llama parto natural consciente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque imagínate, un niño que a pesar de todas las emociones que no sabe y que para él son abruptas, porque cuando el niño se siente en estrés, se encoge en el vientre, baja el líquido amniótico de temperatura. La temperatura de un bebé es de 37.5. Si nosotros agarramos algo a esa temperatura, nos quemamos. Pero nuestras vísceras a esa temperatura están. Entonces imagínate que baje a unos 25, 30 grados. Para eso es como si nosotros estuviéramos ahí, ¿sí? A menos, no sé, 10 grados bajo cero, 50 y todos desnudos, ¿no? Entonces realmente se toca la muerte. Estas memorias, sí, nosotros las sanamos a través de esta parte psicocorporal que es el revirte. ¿Cómo se hace? Pues es que todo tiene que ver con el proceso, sí, de equilibrio de la respiración. Nosotros cuando tenemos un proceso traumático, en automático colapsamos la respiración. Sí. ¿Cómo la colapsamos? Pues incluso cuando estamos naciendo hay una hipoxia, hay una desesperación que el niño trata de respirar porque antes recibía el oxígeno y luego puede hacer su primera exhalación, su inhalación y luego su exhalación. Entonces, todos estos procesos, pues, generan estrés. Pero imagínate en esto ahora lo externo que pudiera haber. Un doctor que tiene otro parto, el estrés o que si tuvo un mal día. Entonces, todo eso queda marcado en el niño cómo se coge. A veces hay mucha rutina en el nacimiento de los bebés. Parto humanizado es, como empezó Le Boyer, que fue el primero en que habló de parto humanizado, es hacerlo con calma, sin prisa, tratar al bebé con respeto, hablarle. Entonces, dentro de esta parte, la técnica de rebirding, en tratar de ir sanando ese trauma del nacimiento, se hace en una técnica que se llama en seco y en agua, como sería parto en labor o parto en agua. Exactamente. Okay. Entonces, la finalidad es la misma. Entonces, como tiene que ver la respiración, entonces lo que se hace es hacer ciclos de respiración, ¿sí? La primera, hay un ritmo, la primera es provocar una respiración manipulada. ¿Por qué? Porque no sabemos respirar. Y tiene que ver en que entre aire y automáticamente en cuanto entre salga por la nariz, ¿sí? Y entonces la dirigimos nosotros. Vamos a decir que es una respiración consciente que modificamos. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que vamos a empezar a meter oxígeno de una determinada manera, ¿sí? Probablemente no la adecuada porque nuestro mecanismo es no respirar. Y entonces va a haber así como ansiedad, puede presentarse ansiedad. En este proceso podemos hiperventilar, en este proceso podemos empezar a sentir somatizaciones en el cuerpo. Todo esto tiene que ver con respiración, que nosotros estamos haciendo, alterando porque estamos manipulando la respiración. Pero si seguimos, entonces va a venir una parte donde podemos entrar solamente en una somatización, donde el cuerpo pudiera sentir cosquillas, pesadez, calambres, cosas que te pesan como telarañas. Yo en un proceso terapéutico le llamo que son los demonios emocionales, ¿no? Porque puedes sentir, ¿no? Entonces, pero si tú te permites seguir respirando, entonces viene la parte del automatismo terapéutico. ¿Qué es esto? Donde ya no estás manipulando la respiración, sino que la respiración entra en un automatismo como allá y entonces nosotros la hacíamos. Wow. ¿Sí? Nosotros respiramos desde las 12 semanas de gestación. ¿Cómo? Porque nosotros jalamos el agua para empezar a insuflar los pulmones. Okay. Para irlos preparando. Entonces realmente se llama respiración como de serrucho, si es que no me equivoco. Y entonces vamos jalando y vamos inflando los pulmones de esta manera
se expanden y evitamos que se colapsen y están listos para cuando en determinado momento, al pasar por el canal de parto, se exprimen, podríamos así decirlos, y entonces necesitamos jalar el aire otra vez para que se expandan, porque ya lo tenemos, ya sabemos cómo, solo que ahora en lugar de agua es aire. Entonces cuando entramos ya en esa parte terapéutica, la persona está consciente y no, pero ya está en un automatismo, se oye la respiración bien, muy acorde, muy sincrónica, tanto la entrada como la salida de aire. El paciente en este momento está en pérdida total de espacio-tiempo. Ya él no sabe que está en el proceso. Cuando se hace la primera parte de la terapia, pues él está así como, ay, ya, porque y esto se ahoga, todo lo que yo le llamo los demonios emocionales, que son las experiencias, vamos a decir, no gratas de una memoria entre lo que estoy en la realidad y estoy entrando en ese exprimir lo que no me sirve. Y cuando entra ya en ese automatismo, entonces él puede estar, hace cuenta, con una tetania, porque le quedó en esa somatización, pero él ya no siente dolor. O sea, lo siente y no lo siente, porque él ya está en un proceso, vamos a decir, de hipnosis en vientre materno. ¿Qué pasa ahí? Que una vez que está en eso, pues lo dejamos. Está haciendo todo su proceso solito y bueno, se necesita experiencia porque entonces empiezan movimientos fetales. Por ejemplo, dirías, ¿y cómo sabes que son fetales? Pues en realidad yo te diré que mi base de enfermera y partera y dula y de parto humanizado, pues es lo que me enseñó que ya viene. Y aparte de la teoría y aparte como entrenadora que fui muchos años de parto psicoprofiláctico, pues sabes los movimientos de los bebés, ¿no? Del bebé, de eso que no se ve. Entonces cuando ellos empiezan, dices, ahí viene, ¿sí? Lo ideal en este proceso es que ellos activen sus piernas y sus brazos como en ese proceso de nacimiento que nos permite liberarnos, porque las piernas es el caminar sin miedo ante la vida. Los brazos tienen que ver con dar, recibir, poner límites, ¿sí? Y es nuestra fuerza vital. Entonces, cuando ya viene, bueno, lo recibimos y sale con una fuerza impresionante, ya sea en parto, vamos a decir, en seco. En agua es la misma, pero es más profundo en agua, porque nosotros venimos de agua hacia lo seco, ¿sí? Los dos tienen el mismo efecto, diría que a lo mejor el del agua es mucho más profundo porque se tocan unas memorias impresionantes. Entonces nace el bebé del 60, 150 kilos de lo que toque el paciente, y entonces el hecho de nacer lo va a poner a una nueva experiencia, como una reconciliación o resignificación de lo que pasó allá y entonces. Y entonces ahí pues se recibe con todo el amor y ese es un primer proceso. Bueno, es un segundo, porque el primero es en la respiración, el segundo es cuando va a nacer, y luego cuando nace ahí viene otro detonante de liberación emocional, ¿sí? Y luego viene la necesidad del niño de tomar el pecho de su madre, que lo hacemos a través de biberón o chupón. A veces le damos su dedito. Y en esa parte de contención que se hace, que se va limpiando todo ese proceso traumático, viene otra cuando se tiene que separar de la madre o que en algún momento se separó de la madre, pero en este caso se hace diferente. La madre que lo recibe en el parto, porque es como si saliera y se lo dieran a la madre, no lo suelta y llega solo unos segundos en que lo suelta, pero está envuelto y tocado por, vamos a decir, el montón de manos que lo van a llevar al cunero, ¿sí? No queda suelto el cuerpo, y en el cunero están los papás, ¿sí? Otra vez los papás, son papás del agua, y entonces cubren la necesidad de ser contenido, visto y alimentado. Wow, entonces, entrar en trance de alguna manera es como un proceso autohipnótico, y de esta manera cambia completamente muchas cosas de nosotros. Muchas veces no existe, o he podido ver que no existe realmente un conocimiento de lo que es la terapia psicocorporal. Uh-huh. La terapia psicocorporal va desde las memorias internas hacia afuera. No existe el que pienses diferente, no existe el que ahora ya cambiaste el chip, no.
la terapia corporal actúa en la forma de actuar. O sea, ya cuando acuerdas, ya actuaste diferente, cambió tus fases de tu expresión, ¿sí? Y tú puedes aparentemente decir, no, pues sigo igual, pero no, porque ya caminas más derecho, porque ya pusiste límites, porque ya hablo, o sea, es una reacción automática, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que sea fácil, porque hay todo un proceso para que el cuerpo vaya haciendo eso, pero es más corto. Pareciera más largo, pero en realidad es más corto. ¿Sí? Bueno, yo amo mucho lo corporal. Sí, Pero de esto hecho. sería el renacimiento. En agua, lo que pasa es que en agua entran otras memorias ya porque nosotros tenemos esa memoria de agua. Y entonces se hace en agua termal, porque tiene que estar caliente, pero también se hace en agua fría. ¿Cuándo se hace en agua fría? Porque tocamos la muerte. A veces hay cosas donde tenemos que tocar la muerte, pero esto lo tiene que hacer un experto, porque si no, bueno, pues no es así como cualquiera. Tiene que haber un entrenamiento muy específico. Entonces, ¿qué pasa? Yo generalmente lo hago con termal, porque es el agua calientita, amorosa, tierna, que nos libera, que nos habla del amor que tuvimos en el vientre. Siempre todos, por muy cañona que haya sido nuestra experiencia, en vientre hubo momentos que nos llevaron realmente a que tomáramos la vida. Y de eso se trata el renacimiento, de tomar esos momentos y tomarlos con mucho más conciencia y más tiempo en el proceso que se lleva. Y entonces el agua detona, hay varias técnicas en cada una, pero el agua es padrísimo porque pues se avientan con toda esa fuerza de líquido amniótico y es impresionante, ¿no? Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante para mí recalcarlo, perdón que te interrumpa, el hacerlo con gente que sabe hacerlo y con gente profesional, porque sería muy peligroso tratar esta técnica con gente que no tiene el conocimiento, la capacidad y la experiencia de hacerlo. Sí, de hecho en Estados Unidos está prohibido hacer la técnica de renacimiento porque hubo la muerte de una niña, ¿sí? Porque no es solo hacer la técnica es una técnica. Tienes que saber mucho más allá. Claro. Es un proceso terapéutico corporal. Entonces, muchas veces el mover las emociones dices, ah, ya lloró, ya gritó, ya hizo. No, porque esas emociones, si no son sanadas, contenidas y resignificadas, lo único que estás haciendo es detonar internamente algo que en algún momento se va a desequilibrar y que va a ser en algún momento un brote de algo emocional que a veces dentro de nuestra inconsciencia ni cuenta nos damos, ¿sí? Solo detonamos. Y que mira que a lo mejor te vas a decir, pero pues ni me di cuenta, qué padre, ¿no? No, en esta vida todo se paga. Pero, todo es causa y efecto. Pero luego sería bien delicado, por decir, que te detonara en otro momento donde no tienes esa contención y ese apoyo. Claro. Y no vas a saber ni por dónde te llegó, ni debido a qué fue, ni cómo es, o sea. Exacto, y esa es una inconsciencia a veces, porque entonces a veces hay gente que hace técnicas de aparente terapia corporal, como el renacimiento, pero hay unas consecuencias que no miren. Se hace con conciencia y primero la tiene que tomar uno. Todo psicoterapeuta tiene primero que vivenciar y vivenciar en un proceso propio para poder acompañar al otro. Entonces, a veces, porque fíjate, imagínate, tenemos un niño que una historia donde la mamá embarazada fue agredida, violentada, pateada, y imagínate que siente que la van a matar. Y el niño, aparte de sentir el miedo de la madre, siente el dolor físico y realmente está a punto de salir violentado del útero, ¿sí? Sí. Pero vamos a decir que se agarró fuerte, la mamá fuerte, y el niño está ahí. Uh-huh. Y aparentemente el niño no sabe, ¿sí? Pero va a terapia o va a un evento de estos porque es sanador y él sabe que tiene algo, ¿no? Y entonces al momento que estás haciendo la técnica, él va a vivir en sus memorias esto. Y entonces empieza
a bajar la respiración o empieza aparentemente con una convulsión o aparente. ¿Por qué aparente? Porque aparte, si no sabemos algo más de medicina o de qué pasa, nosotros decimos, está convulsionando, y no es convulsión, o, ay, no puede respirar, y queremos agarrarlo. Y entonces no se puede hacer eso porque está sensible. Y entonces, ¿qué haces? Esa intervención que tú hagas de manera inadecuada, ¿sí? Con eso, imagínate, es como si le dieras otra agresión Así o otro es. proceso traumático a este bebé. Sería añadirle algo más a lo que ya pueda Entonces, traer, ¿no? de hecho, cuando estás en el proceso, no se toca. No se toca porque está hipersensible. A ver, ¿quién toca en el útero al bebé? Nadie. Y entonces, el hecho de que nazca, pues tiene que ser sutil, porque con todo el respeto, a veces estamos tan mecanizados que jala el niño, o sea, dale vuelta. Y no, somos seres humanos que ese toque tiene mucho que ver. Entonces, imagínate, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar? Puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué me voy a los extremos? Porque claro que pasó. Y por eso en Estados Unidos está prohibida la técnica de Revir. Pero ¿quién la hizo? Por eso, y por eso le tenemos que tener miedo. No, es algo hermosísimo. Pero primero hay que vivirlo, primero hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que tener la experiencia, porque no cualquiera puede ser la comadrona o la dula. Tienes que tener experiencias, porque en nuestra historia hay comadronas excelentes que saben mejor que un ginecólogo. Pero es la experiencia, el sentir al niño. Antes se sentía al niño y decía, pues ahora lo vamos a voltear y lo vamos... Sí, ahora es más fácil la cesárea, ¿verdad? Pero no, claro que sí hay que girar al niño porque hay que darle toda esa oportunidad armoniosa de vivir. Entonces, esta es la parte que a veces en el corporal hay que tener cuidado y a veces no lo hacemos. Nosotros tendemos a ser repetitivos. Ya me vi un curso, ya lo puedo hacer. Pero no, porque nosotros solo miramos algo de las memorias, pero hay memorias que no sabemos que puedan estar ahí. Ok. ¿Y en qué casos, Rosy, tú recomiendas esta técnica? En todos los casos, En todos todos. tenemos trauma al nacimiento, porque nuestras mamás no estaban listas, porque pasó algo, porque de repente no llegó, se peleó con la pareja, están en una mala situación, iban a hacer por parto normal y de repente le dijo, casi se está muriendo el niño, entonces todos esos acontecimientos son abruptos, ¿sí? Volver a nacer es volver a permitirnos tomar la vida. Y es una técnica hermosísima que nos cambia y nos detona muchas cosas positivas. Igual que los procesos terapéuticos, cuando vamos y hacemos conciencia de ellos, nos cambian la perspectiva de la vida para ser mejores personas. Fíjate que siempre que voy a hacer un programa, suelo preguntar para ver qué dudas serían las más recurrentes respecto al tema. ¿Por qué se cree, yo no creo que sea así, por eso te lo pregunto, que el renacimiento es como una regresión? ¿Sí es una regresión? Sí, no. ¿Por qué sí, no? Porque en realidad lo que se activa es la memoria. Y la memoria de allá y entonces podríamos manejarla como si fuera una regresión, pero no pierdes la conciencia. Tú estás actuando. No estás actuando, tú estás presente, ¿sí? De tal manera que a veces, te digo que muchas veces cuando nacen los bebés, hay gente que dice, ay, estaba llorando un bebé, tenía tantas ganas de su mamá, quería a su mamá, hasta que llegó su mamá, y luego, ay, fui yo, ¿por qué sabía que necesitaba a su mamá? Porque es la memoria, y se sintió contenida y Entonces, podemos decir que es una regresión, más sería como una activación de la memoria, donde está la parte de allá y entonces, pero al mismo tiempo estamos aquí y ahora. Entonces, esa es la parte más mágica de la resignificación. Eso, es resignificar la cuestión de nacer a la vida, ¿no? Claro, porque si tú manejas una vida pasada o manejas una memoria pasada, pero desde allá, moviéndote allá en el pasado, no hay resignificación. La resignificación es en el aquí y en el ahora, en el presente. Aquí en el presente, ¿cómo me está esta parte que no he resuelto? ¿Cómo me está, ya iba a decir una mala palabra, Date. Pues me está jodiendo, ¿no? Y entonces el estar consciente, tengo que estar en el aquí y ahora, porque si me la vivo atrás, no puedo resolver.
Si siempre estoy hacia atrás, no puedo, porque estoy en el pasado y yo tengo que estar aquí en el ahora. Entonces, podemos hablar de que sí es una regresión en cuanto si lo miramos como una activación de la memoria de una experiencia que yo siento o estoy consciente en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y te digo que muchas veces cuando lloran como bebés o te cuentan cómo necesitaba ese bebé y luego se dan cuenta que ya se era, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Yo misma lo he vivido y dices, no, wow, ¿no? Pero estamos en el pasado desde el presente, o más bien desde el presente, podemos mirar el pasado para resignificarnos y liberarnos y vivir de mejor manera. Wow, qué interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Regresamos nuevamente. Estamos aquí. Rosy, una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿influye de alguna forma los diferentes tipos de nacimiento en la personalidad entonces del ser humano? Sí, por ejemplo, un bebé que es prematuro, vamos a decir que nace prematuramente por vía vaginal, se llama parto precipitado. Esto en el niño lo expone a un peligro de muerte y de lesión, puede tener incluso derrame cerebral. ¿Por qué? Sí. Porque la bajada o el descenso sí es abrupto, es un cambio, es como si tú te metieras a bucear al mar a una profundidad sin todo lo requerido, ¿no? Okay. Nada más que acá al revés, ¿no? Y eso pone en riesgo la vida del bebé, pero aparte su sistema nervioso, su desarrollo no está apto todavía para estar extrauterinamente. Entonces hay intervenciones, o sea, se va a una terapia a veces intensiva, donde de repente los sonidos armónicos del vientre de la mamá no están, todo es agresivo. Esto va a hacer que haya una estimulación sensorial y entonces tenemos que son niños que van a ser muy hiperactivos. Se ha demostrado que la mayoría de los niños prematuros generalmente pueden tener un TDA. Okay. Pero esto que pasa en la parte, por ejemplo, del renacimiento, que entonces a través del renacimiento se le va a dar oportunidad a esa experiencia de que sea como necesitaba ser el parto allá y entonces. Un feto sabe cómo nacer. O sea, él sabe cómo se debe acomodar, cuándo debe descender, cómo debe girar y cabe perfecto. Es como un tornillo perfectamente que se tiene que adaptar. Él sabe que si entra un poco mal se tiene que regresar, girar y bueno, hay muchas cosas que pueden no hacer que el parto sea natural, ¿sí? Y todo eso va en esa información. Una persona que nace en cesárea, como veíamos, puede ser que sea muy violento, por lo tanto puede ser que se enoje, nazca enojado el bebé, ¿sí? ¿Por qué enojado? Porque estaba tan a gusto. Y entonces nos va a dar temperamentos muy fuertes, pero también el bebé que nace por cesárea no está apto para respirar por vías respiratorias porque se tiene que exprimir los pulmones en el canal de parto. Wow. Entonces esto hace que sea difícil tomar la respiración, de hecho se pueden agravar, les dan 72 horas para que a través de la respiración y a través de algo que les meten aire que se llama CPAP algunas veces y del oxígeno, el esfuerzo de los pulmones absorba el agua que quedó. Pero entonces, ¿cuál será el significado? Qué peligroso es vivir. Y dentro de eso también los que nacen con circular de cordón, es como para vivir, o sea, sí, tengo que sufrir, ¿no? Y a veces está relacionado también con problemas respiratorios, ¿sí? Porque entonces se ponen ansiosos o algo y es los que no pueden respirar. ¿Como asma o cosas así? Sí, pero es también como esa parte de cuando tienes un problema y quieres resolverlo, sientes esa asfixia. Y así cada personalidad se va dando, sí tiene que ver con el tipo de parto, ¿no?
alguien que tardó más en que el bebé naciera, que se pasa, decimos de tueste, no, no es cierto, se pasa de las semanas de gestación, entonces es un niño que de alguna manera, por diversas causas emocionales se queda allí, y entonces el pensamiento podría ser, qué peligroso sería salir, aquí estoy más seguro. Y entonces necesitan estar encerrados, les da miedo salir al mundo y necesitan estar acompañados porque allá afuera es peligroso. Oye, fíjate que, bueno, ya estamos en el chisme, de todas maneras, ya ni modo. Sí. Esta situación que comentas a mí me pasó con uno de mis hijos. Nació después, creo una semana después, y al momento de nacer su temperatura corporal era fría. Lo tuvieron que dejar en una cámara de calorcito un rato. Sí. Por lo mismo. Los niños, cuando estamos en un proceso traumático, nos congelamos. Se llama congelamiento, ¿sí? Entonces nos congelamos. Entonces, claro que pudo haber sido un evento traumático, ¿sí? El que lo sacaran. Sí, es una reacción. De hecho, cuando hay un evento traumático, la gente, en lugar de reaccionar, se congela, ¿no? Baja la temperatura. Sí, y la otra es el huir o correr, ¿no? Y entonces sube el calor. Wow. Que es la acción. Pero sí, cada manera de nacer nos lleva una personalidad, y al final la terapia de renacimiento es permitirnos hacerlo como ya estábamos listos a hacerlo y por alguna causa no tuvimos ese nacimiento. Esa es la resignificación y la sanación. Este efecto mueve las memorias durante un año. O sea, durante un año hay todo un movimiento emocional de reacomodo, por lo que es importante que las personas que lo toman como una experiencia vayan a un proceso terapéutico, a sanar más profundamente. Y es un reforzador terapéutico si las personas ya están en un proceso terapéutico. Pero yo te diría, ¿y de dónde nació esto? Pues Leonard Orr, cerca de los 60, estaba en su bañera y de repente se relajó, empezó a respirar y se dio cuenta de que pues algo pasó, ¿no? Y de ahí nace la técnica del renacimiento en agua con Leonard Orr, que después desarrolló muchas más técnicas, amplió, dijo, ¿qué pasó? Porque esto yo no lo hice, ¿no? De esa experiencia se sorprendió de la reacción de su cuerpo. Okay. A la par, y creo que por ahí me comentaba mi maestro, que se peleaban Stanislav Grof y Leonard Orr, quién le había hecho primero la técnica. Stanislav Grof, él sí tenía más, más conocimiento, él es psiquiatra, astrólogo, psicólogo y bueno, un montón de cosas, y entonces él empieza a ver los efectos del LSD en la reacción de la gente. Sí, porque era la moda donde empezaban, ¿no? Todo eso de las drogas. Y entonces él ve cómo el cuerpo reacciona. Y entonces se da cuenta que se modifican pues la respiración, las cosas. Y entonces él se va adentrando en las técnicas de respiración y se da cuenta que el efecto respiratorio es igual al efecto profundo del LSD. ¿Sí? O la activación del DMT, ¿no? Entonces haces unas cosas impresionantes en la mente, y entonces en la técnica del renacimiento dice que se tocan 4 matrices que son los procesos, ¿no? Cuando ya está el proceso de nacimiento del bebé, que es el trabajo de parto, cuando de alguna manera empieza esa parte ya de que el niño empieza a girar como tornillito abajo, donde empieza a aventarse. La otra parte es donde, pues al bajar, pues se empieza a ampliar esa parte de la pelvis que ya está lista, pero que las contracciones o el movimiento, pues claro que da contracciones a la mamá, ¿no? Y la mamá toca el miedo, dice así como no me voy a partir, ¿o qué va a pasar? Es que sí se y siente. luego viene la otra parte donde el niño ya está sacando la cabeza, y la última cuando nace, ¿sí? Y que es cuando la mamá siente o puede sentir ese éxtasis, ¿sí? Entonces, y después de esto, Stanislav Grof se profundiza más en la respiración, después como decir, bueno, ¿y qué pasa después del nacimiento, no? De esta experiencia, que es cuando hace la relación el LSD con la respiración,
y entonces lo llama respiración holotrópica, que es una manera de tocar, diría yo, todas las hierbas sagradas naturales, Justo pero en de nuestro eso te iba, cerebro. justo de eso te ¿sí? iba a Y hablar. entonces, pues la experiencia se llama transpersonal, porque no solo tocamos memorias de nacimiento, sino tocamos memorias impresionantes que tenemos en nuestro código genético de millones de años. ¿Qué es lo que hacen prácticamente las prácticas como la ayahuasca y el Así es. sapo y no sé qué otras cosas, ¿no? Sí, Son estos, así exactamente, pero nosotros las tenemos solitas. o sea, no necesitas. Sin embargo, sí hay que hacer un proceso, si lo quieres hacer como muy rico en crecimiento, pues sí hay que tener, yo siempre les diría que habría que tener como esa parte de ya saber respirar. ¿Por qué? Porque entre más fluyas, pues la experiencia es más rica, definitivamente es más rica, ¿sí? De hecho, entras como en un trance impresionante, sientes que las manos están grandes, que estás aquí, que estás allá, que estás desfasado con el mundo. Es una experiencia que no se te olvida, ¿no? Súper guau. ¿Podrías, Rose, darnos algún ejemplo de la resignificación o qué podría ver un paciente o una persona que decida tomar este tipo de terapia? ¿Cómo podría ver esos resultados o en qué le ayuda, pues? Bueno, es que al momento de que tú sanas algo, cambia algo, la sensación y todo. Te decía que lo que más cambia es la parte interna, no es tanto que pienses diferente, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es igual si lo hablábamos metafóricamente, que traigas siempre una llaga en la herida y te duele y ni siquiera te das cuenta, estás arrastrando el pie a que de repente toques el dolor más profundo, la sanes y caminas diferente, ¿sí? Así como te acostumbraste a vivir con la llaga, ahora te acostumbras a vivir sin ella, ¿sí? Y esto transforma la vida. Uh-huh. ¿Qué pasa en el momento? Híjole, cuando fluye es una experiencia que la gente te dice, es que es una cosa que no se puede decir. O sea, se vive, no hay palabras. Y la resonancia es que cambian muchas cosas a tu alrededor, porque todo tiene una resonancia y todo tiene un efecto. Por eso te decía, como experiencia es única, pero la idea es que pues sigas en algún proceso o vayas a sanar más heridas. Bueno, es que siempre... impresionantes, ¿no? Pero es un evento hermosísimo. Yo me quedo pasmada, a mí me gusta, ¿no? Cuando algunas veces en mi consultorio, en un proceso que no propiamente les quiero hacer renacimiento, pero estamos en un proceso de respiración en esa parte, y de repente el cuerpo se mete en sus memorias y ya cuando acuerdo digo, bueno, bienvenido, cachemos al bebé, y la persona dice, ¿qué pasó? No, qué cosa tan hermosa, ¿no? Es una liberación tan impresionante, es un éxtasis tan impresionante que hay una reacción que cambia, hay algo que te libera. Algunos momentos en el proceso, por ejemplo, de agua, se toca ese éxtasis, se llama éxtasis oceánico. Es muy difícil verlo, pero es una experiencia impresionante. Yo lo viví alguna vez, por ahí estaba una colega que también le tocó vivirlo, porque estaba ella tomando y ese proceso, y me acuerdo que decía, no, qué preciosidad. Entonces quedan como en una pulsación, como feto realmente, y entonces están en el fondo de la alberca, sin respirar, pero respirando, y se quedan allí en esa pulsación fetal o embriológica. Y bueno, hay que detallar, es algo que casi es bien difícil que pase, y hay que detallar y mirar y saber para empezarlo a llevar así como a que salga, y en cuanto siente el aire, se avienta y vuelve a la vida, ¿no? Son cosas que dices, qué preciosura de la memoria, porque eso, pues no, hasta que lo ves, ¿no? Yo cuando me tocó mirarlo, pues de la teoría dices, ¿qué será ese el éxtasis? No, pues dices, lo lees, y es el momento que tienes que recuperar de esa comunicación con la madre, sea la experiencia que haya sido en el vientre, aunque haya sido de lo más desastroso, esos momentos hay que recuperarlos, porque son los que te dieron la fuerza y los que vas a resignificar para seguir adelante. Y entonces, pero ya cuando lo ves en vivo,
Ahí yo sí diría, si no hubiera sido ya que hubiera tenido yo conocimientos de, soy enfermera de base, entonces enfermera y partera y doula, entonces digo, si no hubiera tenido yo esa experiencia como partera, yo creo que no sabía, tenía que mover la teoría, ¿en qué momento lo saco, no? A ver, ¿en cuánto tiempo? Y todos así, ¿no? Pero una experiencia tan impresionante, increíble, ¿no? Y lo que nos regalaba la persona que hace poco falleció, por cierto, ya hace mucho de esto, pero ya hace poquito trascendió, cuando lo vivió decía, es que me llenó de una fuerza increíble, y créeme que yo creo que tenía angelototes y tenía una fuerza muy especial, porque tenía un montón de cosas que era imposible que pudiera estar, vamos a decirlo, como ella estaba presente en la vida con tantas cosas y sin embargo tenía esa fuerza. Y ella recordaba mucho esa fuerza en ese evento. Hablas mucho, Rosy, de la respiración. ¿Es básica en este proceso? Sí, porque es la pulsación de la vida y la muerte. Cuando tú inhalas te llenas de vida, cuando exhalas sacas y entonces tiene que haber una pulsación, un equilibrio en la vida. Así nos movemos. Cuando se pierde el equilibrio, estamos en un caos. Uh-huh. Generalmente nosotros no sabemos respirar, porque cuando mamá nos dice no, y nos pega, y váyase, niño feo, o niña fea, entonces hay un colapso. Y más si se repite mucho, tenemos miedo. Y desde ahí se desincroniza la respiración, y entonces hay diferentes tipos de respiración. A veces ves gentes así, bien robustas, y dices, ¿estará respirando? Ni se ve, ¿sí? O hay personas que utilizan mucho el abdomen, y entonces la sincronización es el movimiento sincrónico, vaya la repetición, de los pulmones con el abdomen. ¿Por qué con el abdomen? Porque el diafragma llega y se inserta hasta el sacro. O sea que cuando baja, jala y tiene que ver con el diafragma. Exprime las vísceras donde se atrapa la emoción. Y luego suelta. Entonces tiene que haber una sincronización. Varios autores, Rosy, mencionan tu forma de respirar es tu forma de vivir. Sí, así es. Qué triste. Qué triste porque qué feo. No sabemos vivir. No sabemos vivir. No sabemos que no sabemos respirar, divertirnos, no sabemos disfrutar, ser no plenos, sabemos estar ¿no? plenos. Una respiración plena, entonces tengo una vida plena. Sí. Yo he tenido, una vez me acuerdo de que he tenido muchos deportistas y entonces, no sé respirar muy bien. Y yo, a ver, respira más lento, saca. No, yo aguanto, es que yo soy triatlonista, o yo corredor, o yo nadador. Y empiezan a tocar emociones y dices, no, es que en realidad una respiración profunda no significa que respires bien. Válgame Dios. Uh-huh. Oye, Rosy, y otra vez yo. ¿Qué pasa cuando tenemos algún problema respiratorio y respiramos con la boca? Bueno, la boca no está hecha para respirar, ¿sí? Porque de alguna manera el aire entra muy frío y puede cerrar la garganta. Sin embargo, dentro de las técnicas de respiración, cuando necesitamos tocar esa parte de las memorias profundas, utilizamos la boca. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace, ¿sí? En esa, lo primero que hace es por nariz y boca hace. De hecho, por eso cuando nace inmediatamente se le absorben las flemitas o el agua de la boca. ¿Por qué de la boca? Porque primero la hace por nariz. ¿Sí? Entonces, si le meten por la nariz, lo asfixiaría. Entonces, se mete entonces hay una sincronización. Pero el aire le llega de abrupto, pues imagínate 37 grados con esa agüita tan linda y de repente el aire a todo lo que da, gélido. Entonces, como activamos las memorias, te decía, cuando iniciamos, provocamos la respiración y eso va a generar tu somatización o tus demonios emocionales o tu trauma eso que te está deteniendo, y luego ya entra la sincronización, que le llamamos pérdida espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque ya entras como en un automatismo donde ya no sabes ni qué pasó y es el proceso terapéutico. ¡Oh!
Ay, qué bonito. Ya me dieron ganas de hacer esto. Rosy, tú, estamos en San Luis Potosí, ¿tú aquí llevas este tipo de terapias? Sí, hago lo que se llama un retiro de renacimiento, donde hacemos puras técnicas de renacimiento para exactamente tomar la vida varias veces y más que nada que vayas aflojando el cuerpecito para que te permitas llevar la experiencia más profunda. Entonces hago varias técnicas en seco, me ayudo con temazcal y con movimientos de psicoterapia corporal que se llama bioenergética para que al final cerremos con el parto en agua. Wow, debe ser hermoso. ¿Y lo haces aquí en San Luis? Lo hago aquí en San Luis, en Villa de Reyes. En un lugar especial. En un lugar especial, en el ejido de San Miguel. Ok. Pues yo en lo personal les recomiendo mucho a esta señora, a esta terapeuta, a Rosy. En realidad yo la admiro demasiado. Creo que es una persona súper calificada para hacer este tipo de cosas. Porque sí, vuelvo a decir, ten cuidado donde tomas tus terapias, con quién las tomas y busca que sea alguien calificado porque sería la forma en que te pueda ayudar. Si no, puede salir uno un poquito más loco de lo que uno ya está. Digo, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar, Rosy? No, pues ¿Algo que se nos vaya? que realmente es hermoso, es duro, pero es hermoso sanar las heridas. Es duro ¿por qué? Porque le tenemos miedo, le tenemos miedo al dolor, pero cuando podemos sacar el dolor, no vuelve a doler. Pero cuando no lo sacamos se vuelve en agonía y es un dolor que no acaba. Entonces la invitación es sanarse bajo cualquier terapia que quieras. Yo estoy enamorada de la corporal, tú sabes que me dedico 100% a corporal, tengo otras especialidades pero las enfoco a corporal. Sí, así es, esta señora es una perrucha en todo ese desorden. Le seguimos recomendando, Marcela Aveina siempre a favor, como dice Indo Perión, leche, huevos, terapia. La terapia es indispensable. Aquí y en China, dijo don Ramón también. Y es la única forma en la que te va a poder ayudar a que salgas, otra vez mi frase, a que salgas de ese lugar donde no estás cómodo, donde no te gusta estar. Todo se puede, la vida es hermosa, puedes sacar lo mejor de ella misma y qué fregoncísimo tratarlo a través de un renacimiento. Sí, es una experiencia muy linda. Pues muchas gracias, Rosy. ¿Algo más? ¿Con qué no, pues muchas te gracias. gustaría cerrar con algo más? Respira, vive, toma la vida. Respiren, vivan, toman la vida. Muchísimas gracias. Dale like, comparte. Recuerda que estamos ya en Spotify. Búscanos. Y ahí estaremos para solucionar todas tus dudas. Déjanos comentarios. Si quieres que tocamos algún otro tema que sea de tu interés y te esté molestando, que sea una piedrita en el zapato, con todo gusto podemos ayudarte. Dejaremos las redes de Rosy en los comentarios, en la descripción del video, por si gustas contactarla. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, y aquí estamos, Marcela Aveina. Gracias, Rosy. Gracias a ti por invitarme.